Señor, Padre de la Gloria, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por aclarar este tema que es tan importante en el tiempo en que hoy estamos desarrollando a través de la profecía. Gracias, Señor, porque una vez la verdad tocó a nuestro corazón y tú hiciste una labor previa para que la pudiéramos aceptar. Hiciste esa labor para que ante esta verdad afianzáramos en lo que estaba escrito en la Biblia, no en un concepto personal, en una costumbre, en una tradición. Gracias porque alguna vez creímos algo diferente, pero gracias a tu amor, tu misericordia, tocaste la puerta con este mensaje y hoy gracias a él estamos aquí. Que nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra presunción, hoy Señor sea en la piedra que representas tú. Hoy todo eso lo descarguemos, Señor, nos despojemos, lo que no nos deja aprender de tu palabra, lo que no nos deja avanzar. Este tema es importante, Señor, porque a través de la inmortalidad del alma vemos todos los engaños que conlleva. Lo dijiste en Mateo 24 varias veces. Cuidad del engaño, y es precisamente una parte importante para no ser engañados. Acompáñanos en lo que será este estudio, que sea de bendición para cada uno de los que están presentes y los que en algún momento lo van a escuchar. Esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre para perdón de cada pecado, de los que confesamos, de los que callamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermana Arlinda. Ay, David, gracias. ¿Cómo estás? Quería darle la bienvenida hoy a una amiga muy especial. Es Nuri Ríos de Sincelejo, nos está acompañando hoy y quiero que se sienta como si estuviera en su casa y que este estudio sea para gran bendición para ellas y para todas las chicas de Cartagena, que es Zenit Ríos, Ela, Ruth, Gladys, a todas mis amigas que las amo mucho. Están aquí hoy y quieren aprender de la palabra de Dios. Amén. Sí, para todas ellas, todos los que se conectan, bienvenidos. Mi nombre es David Castaño. Desde hace un tiempo venimos desarrollando varios estudios, en especial pues los lunes es basado en la doctrina, pero el énfasis de nosotros es profético, es interpretar los momentos que estamos viviendo, los momentos actuales, los acontecimientos que nos marcaba la Biblia, de cómo identificaríamos la señal de la venida del Hijo de Dios, su segunda venida. Y pues hacemos un estudio escatológico en base a la historia, en base a la Biblia, y pues con las noticias de actualidad que relacionamos con los sucesos que estaban escritos. Bueno, hasta el momento habíamos planteado como tal ya algunas bases importantes en cuanto a este estudio. Para una mayor profundidad ya hay dos partes que han sido grabadas, pues en el momento si les interesa la pueden escuchar porque va a ser importante. Esta es la base de dos de los engaños más grandes que la humanidad iba a tener para el final de los tiempos. La inmortalidad del alma y el falso día de reposo, que se conoce en la Biblia como la marca de la bestia. El concepto que la gente tiene al morir, independientemente de si es afuera, si es pagano, o si es protestante, protestante evangélico, protestante, los testigos de Jehová este tema lo tienen claro, pentecostales, distintas ramas dentro del mundo protestante, de por sí tiene el concepto de que el alma, tú mueres, el alma queda viva, queda consciente, vamos al cielo, estamos en la presencia como tal de Dios. Ese es el concepto que se tiene dentro de la iglesia protestante. Para el mundo pagano, pues la reencarnación, el purgatorio, el infierno eterno, todos estos conceptos, pero cuando vamos a la Biblia, de todo este traspaso de textos, llevamos más de 28 textos en los que la Biblia es muy clara en este tema. ¿Por qué hay tanto engaño? Porque a través de esto, si tú no comprendes qué sucede después que te mueres, de aquí en adelante estamos en una etapa crítica para la humanidad que tiene que ver con son testigos de esto y todos los gobiernos hablan del fenómeno OVNI, desclasificando archivos del fenómeno OVNI, videos, abducciones, apariciones en los cielos de cosas extrañas, y es porque simplemente estamos entrando en la etapa final de este mundo,
Y esto abarcaba que la gente tuviera claro este concepto. Porque para el que dice simplemente yo creo, porque es que me lo enseñaron, porque es que el pastor me dijo esto, debemos ser conscientes que va a ser quizás la cuarta parte de este estudio de un capítulo puntual que tiene que ver con la aparición de nuestros seres queridos, seres que fallecieron y que aparecen, nos dan un mensaje, su misma voz, su misma contextura, incluso su mismo aroma, y eso la Biblia ya no lo había dicho. Entonces, después que nosotros tenemos claro qué es esto, ¿cómo debemos responder? Debemos responder con un escrito está. Jesús cuando fue tentado en el desierto respondió conforme a la Biblia. Sin embargo, por más que le respondió a Satanás conforme a lo que estaba en la Biblia, Satanás no se fue. La única manera fue cuando lo reprendió. Vete de aquí, Satanás. Para nosotros, en el nombre de Jesús, vete de acá. Porque el nombre de Jesús tiene poder. No como muchas veces se busca en cuanto a decretar y como si tuviéramos una autoridad en cuanto a esto. Pero el nombre de Jesús tiene poder. Esta semana mirábamos, hacíamos el comentario de que en salud ni siquiera sabemos respirar. Lo importante que es respirar bien para la salud. Y quizás muchos no conocemos y cada vez que respiramos mencionamos el nombre de Jehová. Eso está documentado como tal en la ciencia porque Dios va a cada detalle, el arquitecto, el gran diseñador de este mundo y pues de esta creación que somos nosotros. Miramos cómo en el Edén, aquí es donde empieza el problema. Jesús les dice, tienen una cierta cantidad de árboles, de uno no pueden comer. Sin embargo, Jesús les da la advertencia de que en el momento que tomen del fruto, de cierta manera moriráis. Pero entonces aparece la serpiente, que es el primer disfraz, que también es algo importante. El primer disfraz en la historia de la humanidad utiliza una serpiente como medio. Esta mujer la ve, la escucha, prueba el fruto, lo toca, todos los sentidos se vieron engañados, pero ella le dijo, si comen de este fruto, de cierta manera no moriréis. Entonces, si tú hoy crees que tú te mueres y te vas para el cielo, que hay gente en el cielo en este momento, usted le está creyendo ¿a quién? A la serpiente. Desde ahí viene el origen de todo el engaño. Dios dijo, moriréis, y ella dice, no moriréis, seréis como Dios. Hemos visto cómo a lo largo de la palabra de Dios dice que el único que tiene un alma inmortal es Jesús. Nosotros no. Ya vimos el proceso. Dios, Jesús arma el molde de lo que es Adán, arma el muñeco, y en el momento que sopla ese hálito, ese aliento en su nariz, se le conoce como alma viviente. El hombre es un alma viviente, no posee un alma. Son dos conceptos diferentes. Ya vimos en el transcurso de los textos, los muertos nada saben, no se dan cuenta de absolutamente nada de lo que pasa bajo el sol, su conciencia es desconectada, su memoria es puesta en el olvido, al igual que sus pensamientos. No vuelven a ascender a sus casas. Todos los que les estoy citando son textos del Antiguo Testamento, que es el recorrido que hemos llevado hasta acá. Por eso es importante, porque hoy cada vez coge más auge, que vamos a enlazar cada parte que vamos avanzando en este estudio, que tiene que ver el espiritismo, que tiene que ver los medios, porque lógicamente si usted anda un medium, habla con alguien. ¿Quién es ese con que realmente van a hablar? O ese que se le va a aparecer en sueños, que usted tendrá quizás en unas situaciones muy complejas. De hecho, ya preparan a la humanidad con esto, porque yo les he mandado varias series por los grupos, de series que prácticamente tocan esa temática. Resulta que está la persona y tocan la puerta y vio a su familiar que hace 7, 8 años falleció. La impresión que eso causa, pues vemos efectivamente, aunque es actuado, pero solo imaginar la situación de lo que eso podría ocasionar. ¿Por qué lo hacen? Porque muchos del pueblo de Dios pasarán por ese tipo de pruebas. Entonces ya lo conocemos, ya identificamos, sabemos que no es nuestro familiar, no es él, no es posible, contradice la Biblia. Entonces ya sabemos, un escrito está, los muertos nada saben, en el nombre de Jesús, vete de aquí, Satanás. Porque lo que hay detrás de todo esto es precisamente la tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados. Esos ángeles que están haciendo esta agenda satánica para que Satanás termine con lo que empezó. Él vino con un disfraz y termina con un disfraz. El anticristo del que todo el mundo habla en las películas, en Hollywood, desde los púlpitos evangélicos, el anticristo no es un líder político, no es un economista, no es el príncipe Harry, no es el príncipe de la monarquía de Arabia, es Satanás haciéndose pasar por Cristo. Es ese ángel que siempre marcó esa rebelión
y viene haciéndose pasar por Cristo. ¿Cómo sabemos la diferencia del uno al otro? Sencillo. Satanás cuando venga, no toca la tierra. Cuando Cristo venga hay resurrecciones especiales. Satanás no puede dar vida. Satanás estará durante 6 meses recorriendo gran parte de nuestro planeta, haciendo los mismos milagros que hacía Jesús. Ni siquiera los milagros que vemos en las iglesias evangélicas, en los cuales pues vemos que la persona empieza a caminar, se desconecta el respirador y que se va a mejorar con el paso del tiempo. Con Jesús simplemente el paralítico se echaba la camilla al hombro y salía corriendo. Esos milagros en el momento no lo hemos visto. Satanás lo va a hacer. Satanás en el Monte Carmelo, cuando estaban con los sacerdotes de Baal, se le prohibió descender fuego del cielo. Para este tiempo se le permitirá. Entonces, cuando la gente vea a un personaje con el rostro de Jesús, como lo han pintado, porque ni siquiera sabemos cómo es Jesús, en la Biblia no lo dice. Entonces, cuando él descienda fuego del cielo, manipule el clima, haga llover, crea sequías, cause terremotos, simplemente con su voz, con su palabra, que la naturaleza lo obedezca. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente a unos escogidos serán engañados. Por eso cada parte de Mateo 24 va más allá de guerras y rumores de guerra y terremotos. El trasfondo en cuanto a la doctrina será importante para no perdernos, incluso para el pueblo de Dios. Porque es que una cosa es hablar de este tema y otra cosa es tener una experiencia como esta. Entonces, por eso hay que estar aferrados de la mano de Dios, pero a la vez haciendo nuestra parte, que es estudiar. Todo esto ha sido quizás el resumen de lo que llevamos hasta acá. Son muchos textos. Vamos a dejarlo con el último, a repasar lo que fue el último texto. Vamos a Daniel 1:2. Les pido que por favor, cada uno en sus Biblias, tomen sus notas, en caso que tengan alguna duda, o que puedan repasarlo como tal en sus casas. Daniel 1:2 dice lo siguiente. Daniel 12:1 y 2, perdón. Daniel 12:1 y 2. Daniel 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Ya hicimos un comentario, aunque hay un estudio específico de quién es Miguel en la Biblia. ¿A quién representa Miguel? El significado de Miguel es quien es como Dios. Recordemos que hubo un ángel que quiso ser como Dios y por eso fue expulsado. Por lo tanto, este no es un ángel, porque el que quiera ser como Dios está buscando esa rivalidad. Simplemente nosotros creemos en Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es como Dios, Jesús es como el Padre. Tiene las mismas capacidades, los mismos títulos, los tres pueden crear, sino que cada uno asumió un papel importante en el plan de salvación de la raza humana. Eso es algo muy diferente, pero no es que uno esté condicionado, que sabemos que Jesús fue el que ha creado todo, pero el Padre también puede crear, el Espíritu Santo también puede crear, solo que cada uno tomó un papel específico. Dice que está de parte del pueblo de Dios y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y este tiempo de angustia es el que nos estamos preparando para vivir. Hoy, aunque muchas veces no estamos desconectados de la realidad, hoy nos preparamos para una hambruna nunca antes vista. Hoy nos preparamos para un fenómeno climático que se dice, según la ciencia, ya va en los últimos 200 años sería el peor, que es el gran fenómeno del Niño en el Océano Pacífico. Se nos habla de una guerra que está prácticamente desangrando el mundo económicamente, que tiene que ver con lo que está pasando en Irán, el estrecho de Hormuz. 24% de la economía mundial se mueve por esa zona y pues vemos que constantemente, desde hace 2 meses que estamos en guerra, eso está totalmente paralizado. El alza en los combustibles, la gran crisis que esto origina, porque no solo es petróleo, no solo es con qué echarle a la gasolina o al carro, a la moto, sino los fertilizantes que se necesitan para la próxima cosecha en primavera. Y que fertilizantes hasta el momento no los hay. Nuestras neveras están bien, supermercados están bien, pero hay que ver que esto es la siembra de ¿qué? De 6, 7 meses atrás. De aquí en adelante es donde empezamos a apretar. Entonces nos dice que hay una angustia cual nunca la hubo hasta entonces. Los desastres, cuando miramos un panorama desde la ciencia, de la estadística, de lo que hoy pasa en cuanto a desastres, se prevé que va a ser la peor temporada de huracanes desde que se tiene como tal este dato histórico. Se nos habla en cuanto a la intensidad de los terremotos actualmente, porque la gente siempre va a decir, terremotos es parte del ciclo de la Tierra, pero es distinto porque hay un factor importante que es la manipulación del hombre. Grandes potencias que tienen la capacidad de manipular el clima, hacer llover, causar sequías. Desde la Guerra Fría se descubrió esa máquina por la Unión Soviética, que a través de las ondas golpeaban las placas tectónicas y causaban microsismos.
Estados Unidos compra esta máquina y pues mucho de esto se ha escuchado del fenómeno del HARP en Alaska, que son estas ondas que pegan a la ionosfera y pueden dirigirse para crear terremotos y dirigir huracanes. Esto es una realidad. Ustedes ingresan quizás a las páginas como la ONU, de la Cruz Roja, desde 1967 a través de varias resoluciones, se nos dice que no les prohibía a las naciones modificar el clima con fines militares. Por lo tanto, esto no es conspiración. Cuando se hablaba de los chemtrails, de las estelas químicas de los aviones, decían que esto era película, que esto era ficción y hay patentes que ustedes pueden verificar en internet. Cómo a través de esas estelas modifican el clima, pero a la vez dañan los cultivos y a la vez nos enferman y por eso es que hay un alto índice del cáncer, por distintas razones, entre ellas por el aire que respiramos. Entonces todo esto encierra lo que dice la Biblia de un tiempo de angustia cual nunca lo hubo. Si usted a un tiempo de angustia le va a sumar guerras, le va a sumar peste, se habla hoy del ébola, se habla del antivirus, se habla de cualquier tipo de cosas, pero que se viene una pandemia, sea por el que sea. Ya hay un marco jurídico armado desde el COVID-19, en los cuales cada las soberanías de cada país como tal fue entregada a la Organización Mundial de la Salud. Entonces sumémosle guerras, sumémosle hambre, sumémosle pestes, sumémosle terremotos, sumémosle huracanes, sumémosle guerra civil en cada uno de estos países. Hoy estamos a las puertas, estamos a 6 días de lo que serán unas importantes elecciones en nuestro país. Independientemente de la posición política que cada uno tenga acá, el pueblo no va a quedar contento. Si queda derecha, la mitad no va a estar contenta. Y si queda izquierda, la mitad no va a quedar contenta. Por lo tanto, 4 años más de gobierno así creará esa expectativa para una situación muy compleja, sea cual sea el resultado. Si tú tienes un cóctel de todos los factores, pues aquí vemos porque es un tiempo de angustia, porque es una tras otra, no tenemos descanso. El descanso lo hemos tenido hoy, en los cuales pues la guerra ha llegado al otro lado, no nos ha afectado a nosotros, pero cuando esto se desencadene, cuando esto se suelte, no tendremos respiro alguno. Entonces, este texto lo aplicaremos a un tiempo de angustia cual nunca lo hubo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Más allá de lo catastrófico, del panorama tan difícil que tenemos, lo importante que es para nosotros estar escritos en el libro. Independientemente, todos sabemos que vamos a morir. Aquí no hay nadie pues que va a decir que va a ser inmortal. Va a vivir 100, 200, 300 años. Eso no sucede. El hombre va en busca de la inmortalidad precisamente porque no la tiene. O sea, es una contradicción en lo que la gente cree. Sin embargo, aquí lo importante es que un día, así vamos al descanso, es estar escrito en el libro. Porque para muchos la muerte es el final. En la Biblia nos muestra todo lo contrario. Si el Dios que creó este planeta en 7 días, que creó este sol, las estrellas, lo que vemos, que creó con su palabra, simplemente resucitar a una persona no es nada difícil. Y ya vemos los distintos ejemplos que encontramos en la Biblia. ¿Qué tiene que ver ese texto con el estudio de hoy? Y muchos de los que duermen en donde, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión y confusión perpetua. Los que duermen en el polvo, no los que están en el cielo, no los que están en el infierno, no los que están en el purgatorio. ¿De dónde se llamó a Lázaro? Del sepulcro. No estaba en el cielo, estaba en el sepulcro. La Biblia habla de la muerte como un sueño, desconectado de esa conciencia, sin pensamiento, sin envidia, sin dolor. No, es que ese odio que le tenía por esa persona y por eso es que viene a atormentarle y le jala los pies. Por eso es que viene y hay personas que contratan la magia blanca a un chamán, porque es que hay alguien que no puede descansar en paz y está atormentando a alguien, o alguien lo envió. No voy a negar, ese tipo de cosas suceden, pero no es como lo dicen. No es el familiar, no es alguien desencarnado. Simplemente hay un factor espiritual que debemos conocer y por eso es la base de este estudio para comprender lo que viene después. Ese fue el último texto en el cual lo dejamos. Ahora vamos a leer varios textos que encontramos en la Biblia que aparentemente se contradicen. Uno de ellos lo dejaremos solo y exclusivamente para el estudio que viene en la cuarta parte, porque ese tema va a ser muy importante. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Estos serían textos que contradicen. Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11. Dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Con este texto, todos los 28 que hemos citado sería al suelo, porque todo lo que hemos citado es que un muerto está desconectado, un muerto no se está dando cuenta de nada, un muerto no tiene pensamientos, un muerto no tiene conciencia, un muerto no se comunica, un muerto no le da sed, un muerto no le da hambre. Y aquí resulta que aparecen las almas de los que habían sido muertos. O sea, esa gente siguió viva. Y peor, están clamando, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Piden y claman por justicia. Eso quiere decir que están conscientes. O sea, los 28 textos que leímos en la primera y segunda parte, tocaría arrancarlos de la Biblia, porque la Biblia, Dios no se contradice. Entonces aquí tenemos un problema bastante grave. Para muchos, la explicación es más sencilla de lo que pensamos. Vamos a mirar bien el contexto de lo que se está hablando acá. Génesis 4:10, por favor. Génesis 4:10. Recordemos que el Apocalipsis está cargado de símbolos, figuras. Muchas veces ese símbolo me va a dar una figura, me va a dar una explicación. Otras veces el Apocalipsis hay que aplicarlo 100% literal. ¿Cómo saber en qué contexto lo va a aplicar literal y en qué momento lo va a aplicar simbólico? Es parte del desarrollo del estudio Apocalipsis que realizamos los sábados. Porque muchas veces o se espiritualiza la profecía, esto es algo espiritual y no es literal, o incluso hay iglesias que enseñan que el Armagedón es espiritual, esa guerra de potestades que no podemos ver, pero esto es una guerra literal también. De hecho, lo que está pasando entre Irán, con Israel y Estados Unidos, apoyados por Rusia y China, tiene que ver con Daniel 11, con Ezequiel 38 y 39, y tiene que ver con Apocalipsis, porque es el Armagedón. Son todos estos países importantes que al final de la historia marcharán a Jerusalén en el monte Megiddo de una guerra sin precedentes, y que es justo cuando aparece Cristo en el cielo. Entonces, no es totalmente simbólico, sino que a la vez es literal. Génesis 4:10 nos dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto recordemos que la muerte de Abel, cuando se le está acusando a Caín de que había hecho. ¿Alguna vez vimos que la sangre clamaba? ¿La sangre tendrá conciencia o tiene voz? Es un sentido figurativo. Hoy, ¿qué le pasa a las personas que no creen en Dios? Van más de 200.000 niños asesinados en Gaza. ¿En dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? De una manera simbólica y a la vez incluso literal, porque dice que la naturaleza gime. Hoy estamos hastiados de esta maldad, estamos hastiados de la violencia, estamos hastiados de la injusticia. ¿Qué se necesita? El reino de Dios. Necesitamos que Cristo venga y tome el control de esto. Cristo domina en este momento el mundo. Él realmente es el que lo está dirigiendo. Hoy vemos como pequeños de 6 meses, 3 meses son violados, descuartizados, practicando en rituales. Como hay gente que participa en la élite bebiendo la sangre, comiendo los órganos de estos pequeños. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desencadenó esta guerra? Salieron unos correos, unos archivos de un señor llamado Jeffrey Einstein, en los cuales vinculaban a la gran élite que gobierna nuestro mundo. Y como habían presidentes, en este caso para nosotros, Andrés Pastrana Arango, dirigiendo un gran club de pedofilia aquí en Latinoamérica, pero ahorita ¿quién habla de eso? Nada, esto hay que taparlo, entonces vamos, estallamos la guerra, la gente se preocupa por la guerra y tan, se nos olvidó absolutamente todo. Eso era lo que estaba pasando justo antes de la guerra. Quizás hay personas que aquí nunca escucharon eso, porque vivimos en una realidad alterna. Vamos al trabajo, regresamos y a este mundo le están pasando una cantidad de cosas que no te estás dando cuenta. ¿Y por qué? Porque tienes tus prioridades, que es respetable como tal. Sí, todo en la vida es elección. Pero paralelo a esto están pasando situaciones muy complejas. Entonces, cuando vemos las almas clamando por justicia, es un sentido figurativo, porque ¿cuántas muertas inocentes hay a diario? ¿Cuántas injusticias no se cometen porque usted hay alguien que le paga a un juez, va y le quita la casita a alguien que simplemente no tenía nada que ver, no tenía cómo pagar, mientras el rico se hace más rico? ¿Creemos que Dios no está apuntando eso? ¿Que no se le está colmando la paciencia a Dios para venir a actuar? ¿O que esto siempre va a ser así?
Hubo un momento importante en que se le llenó la copa la paciencia a Dios, que vino a actuar. Y es precisamente algo similar que está pasando, porque la Biblia dice que serán como los días de Noé, Sodoma y Gomorra, cuando se hacían modificaciones genéticas. Hoy tú puedes editar a tu bebé como tú quieras. Yo quiero que tenga los ojos azules, tenga el pelo así, que sea blanco, que sea negro. Hoy se juega a ser Dios a través de la genética, mezcla de animales, porque este va a vivir más, este da más leche. Todo lo que ustedes pueden ver en internet es un indicio de que la historia se repite y ya vino un diluvio. Esta vez no será destruido por agua, sino por fuego. El sentido literal del texto es precisamente este. ¿Hasta cuándo? ¿El pueblo de Dios no sufre? ¿El pueblo de Dios no sufre persecuciones? Si todos miran en este momento a África, ¿cuántas masacres se cometen a diario contra cristianos? Hay fosas de cristianos enterrados vivos, sí, hoy. Busca las noticias. Enterrados, 118 personas con sus pequeños, enterrados por simplemente creer en el nombre de Jesús. Ah, yo creí que eso era de pasado, yo creí que eso, o yo pensé que eso era por allá lejos. Tarde que temprano nos va a tocar. Es simplemente la tierra gime. ¿La tierra tiene alma, tiene conciencia? No, un sentido figurativo por la inmensa maldad. Porque así como pasó antes del diluvio, el pensamiento del hombre era continuamente el mal. ¿Y hoy qué vemos? Hoy vemos un idiota cogiendo un perrito, amarrándolo a una moto, arrastrándolo para tener likes. Y hay gente que le gusta consumir ese tipo de videos. O van una pandilla de idiotas en los cuales ven a un anciano, salen y lo golpean para que le den like a ese video. Esa es la sociedad que tenemos. Y entonces, ¿dónde queda la justicia? Cristo no está viendo, no está apuntando esto y no va a actuar. En un sentido figurativo, se nos hablan de que las almas de esas personas que claman justicia, porque Jesús en uno de los versículos dice, mía es la venganza, usted simplemente sea paciente. Es que el que actúa mal le va muy bien, ese prospera, ese no le pasa nada, ese enferma, ese cada vez más tiene. Pero cuando se muera no se va a llevar nada, al igual que usted. Pero se está construyendo ¿qué? La vida eterna. Es un principio muy diferente, es donde veremos el actuar de Cristo en cuanto a su justicia. Por eso hay que entender cuándo se aplica Apocalipsis literal y figurativo. Vamos a dar otro ejemplo. Lucas 23, 42, 43. Lucas 23, versículo 42, 43. Leamos el 43. Contexto. Jesús en la cruz con dos ladrones a un lado. Uno se arrepiente y el otro no. El otro empieza a burlarse de él. El otro es consciente y lo reconoce a último momento que ese que está ahí es el Mesías, que ese es Dios y que ese tiene la potestad de perdonar pecados. Ese realmente era el Mesías que había de venir. A último momento y se salvó. Pero ¿cuál es el aplicativo de ese versículo? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces las iglesias protestantes leen el versículo. Resulta que Jesús cuando murió se fue al paraíso y de una vez se llevó al ladrón. Por lo tanto ya tiene recompensa. Contradice todo lo que hemos estudiado. Porque si hay gente en el cielo, que ya recordemos que el pasado estudio vimos que casos excepcionales hay en el cielo. ¿Hay humanos en el cielo? Sí. Enoc no murió, Elías no murió, Moisés fue resucitado. Y cuando Cristo resucitó, resucitaron las primicias. Primero Cristo y resucita un grupo de gente que está en el cielo. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Representan las primicias de toda esta fiesta judía de los primeros frutos, que va a representar cuando Cristo venga a esa cantidad de salvos en la resurrección, la primera resurrección. Es el simbolismo. Esas personas están en el cielo. Pero si en el contexto de que alguien muere y que está en la presencia de Dios para que le suene bonito, que ya le está cantando a los ángeles, se convirtió en un ángel, puede sonar muy bonito, muy hermoso, pero se está mintiendo, porque eso no dice la Biblia. En este caso, pues era un ladrón, y pues está en el paraíso porque Cristo le dijo, Jesús le dijo, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como la Biblia se explica solita, cuando leemos el versículo 42, dice lo siguiente, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo esperaba él estar con Jesús en el paraíso? Cuando él volviera, no en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con esta traducción? Es sencillo.
Jesús le expresa, de cierto te digo hoy le estoy diciendo, hoy le estoy hablando, estarás conmigo en el paraíso. No que en ese momento iba para el cielo. Explicación de este texto lo encontramos aún más claro en Juan 20:17. Juan 20:17 dice lo siguiente. Si Jesús dijo que si iba a estar con él en el paraíso, pues Jesús subió al cielo. La resurrección de Cristo, cuando quitan la piedra, sale de la tumba y las mujeres salen al encuentro de él a tocarlo. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Cristo salió de la tumba. ¿En dónde estuvo durante la muerte? Ahí, en el sepulcro, en esa piedra. No estuvo en el cielo. Claramente les está diciendo, no me toque porque necesito ir al Padre. No verás que si lo tocaban se iba a contaminar, no se trata nada de eso. Él tiene prisa porque él desea saber si el sacrificio que hizo por la humanidad, el Padre lo aceptó. Pues si todo esto que él vivió va al Padre, el Padre lo acepta y por lo tanto está nuevamente el puente entre la tierra y el cielo. Ese mediador que representa a Jesús, solo a Jesús. No es María, no son los santos que tiene la Iglesia Católica, no es ninguna persona que era muy buena, entonces yo le hago oraciones para que interceda por mí. Eso es un concepto pagano. Y vamos a ver cuando una persona le hace oración, supuestamente a uno de estos santos, a quién realmente le está haciendo plegarias. La Biblia es clara, pero muchas veces se enseña en un contexto equivocado y por eso la gente tiene tantas doctrinas. Usted ve en una esquina una iglesia que cree una cosa, en otra esquina que cree otra, es por la manera en que leen la Biblia. Hay que leerla en su contexto, un poquito de aquí, un poquito de allá. De esos dos textos, ¿a alguien le queda alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Ahí está claro? Ok. Esperanza de vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es la muerte? Dormir. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Voy a resucitar a Lázaro porque duerme. Y Jesús les tuvo que aclarar que era muerte. Ese sueño era de muerte, no que simplemente lo iba a despertar. El texto es claro y ya lo pasamos por él. Para que no os tristezcáis como los que no tienen esperanza. Hoy se muere un familiar para nosotros y claro que nos duele. ¿Quién dice que no? Somos seres humanos, sentimos emociones, sentimientos. Pero yo hoy tengo la certeza de que por medio de la esperanza yo podré ver a mi familiar porque creo en una vida eterna. Claramente hay un factor importante que tiene que ver un juicio hecho por Dios para saber si ese familiar va a ser salvo. Porque es que una cosa es que usted lo pueda ver muy santo, usted puede ver que es muy consagrado, pero Dios conoce el corazón. Y hay cosas de la vida privada de una persona que nadie conoce. Eso es un contexto aparte. Pero tenemos la esperanza que a través de ese juicio y la sangre de Cristo, la muerte no es un impedimento. Puedo encontrarme con mi familiar, sea hermano, padre, hijo, tío, prima, amigo, cercano o personas que queremos. Tenemos esa esperanza, nos duele, pero tenemos la esperanza y mucho más nosotros que hablamos de un contexto especial de la venida de Cristo. No es mucho tiempo, Cristo le falta pocos años para que regrese, entonces no habría que esperar tanto y más bien miramos en un contexto. Hoy a través de los que tenemos este mensaje, quizás en los últimos 5 años que hemos perdido familiares, hoy lo vemos con esa esperanza, no solo que nos vamos a encontrar, sino el ver la cantidad de dificultades que nuestro familiar dejó de pasar. Los familiares que amamos y no tuvieron que pasar por una pandemia, porque lo que fue ese encierro para un niño y para un adulto mayor es algo complejo, sin respirar, sin tomar el sol. 4 paredes durante tanto tiempo. La especulación de los muertes, el terror por la televisión, 28.000 muertos en Italia, 32.000 en España. Eso a mucha gente hoy lo tiene a punta de pastillas, con enfermedades como tal en cuanto a depresión crónica. La capacidad y la resistencia mental de todos no son iguales. ¿Cuántas personas se suicidaron? Y para un anciano esa circunstancia era fácil.
primera vez en la vida que tenía que pasar por esto. Entonces, cuando miramos en el transcurso, gracias a Dios, esas personas están descansando y no están pasando por ese tipo de situaciones como tal. De aquí en adelante lo vamos a ver de esa manera, porque aquí en adelante vienen cosas mucho más fuertes, mucho más duras, como las que acabamos de nombrar. Entonces, no es que le vamos a estar pidiendo a Dios para que nos lleve de acá, es que nos queremos morir, porque el Dios de la muerte, ¿por quién empezó esto? Por Satanás, que ocasionó la muerte. Entonces, ¿a quién estarías haciendo esa plegaria? Al equivocado. Hablamos de Jesús, hablamos de vida, vida eterna. En el contexto de tu voluntad, según lo que puedas soportar, simplemente déjame. Es la oración que deberíamos decirle como tal a Dios. Entonces, habla como en tristes caes como los que no tienen esperanza. Aquellos que dicen, ya, de aquí yo no vuelvo a ver a mi hijo, a mi esposo, a mi madre. Nosotros sí tenemos esperanza en muy pocos años de volverlos a ver. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esta palabra traerá. ¿Cuál es el contexto? O sea, ya están en el cielo y Jesús los va a traer. Miremos la lógica de esto. Están en el cielo. Y Jesús un día están allá muy contentos, todos cantando. Oiga, vámonos para la tierra que los tengo que resucitar. Vámonos, que tengo que ir por ustedes. Ya están allá, ya están con vida, que tiene que venir Jesús. Ah, no, pues los poquitos que queden. Cuando hablamos del contexto, como Jesús no va a tocar la tierra, Jesús se queda en esa plataforma, en esa nube que dice la Biblia, pero que la traducción es nave, en la tecnología que anda Jesús. Salmos dice, los carros del Señor son muchos. Un ser que crea este planeta entero, con la gravedad, con la rotación, mar, ríos, montañas. ¿Cuál es la tecnología que tendrá Jesús? Hoy nos desconectamos de eso porque nos parece increíble. Por más increíble que parezca, está en la Biblia. ¿Quién se llevó a Elías? Un carro de fuego. ¿Cuál es la relación de eso? Hoy lo que hoy conocemos como una nave, de lo que hoy nos están mostrando los gobiernos que están desclasificando. Pero pues Elías no conocía una Bianca, esto es un Airbus. Se los llevó un Airbus, un Boeing. No, no lo sabía, no lo conocía. La referencia era un carro de fuego, una nube, porque era lo único que podían ver. Y en base a un lenguaje humano, pues lo dejan plasmado. Hoy si estuviera el profeta hablando, hoy diría perfectamente. Una nave, sí, desconocida, sin identificar. Entonces, esto que nos están mostrando a través de las películas. De hecho, se viene una película que va a ser importante, ahorita como para el 4, que tiene que ver con Steven Spielberg, que tiene que ver también con una invasión de lo mismo que nos vienen nombrando hace tanto tiempo. Seres de otros mundos que dicen, si hay vida, nos están preparando para eso y para eso vamos. Entonces, cuando se habla del contexto de traerá, como Jesús no toca la tierra, entonces manda a los ángeles y los ángeles llevan a dónde? Traerá hacia Jesús y al Padre. Y vamos 1000 años a dónde? Donde está el tercer cielo. ¿Cuál es la entrada al tercer cielo? En Orión. Todo eso son algunos del contexto de los estudios que debemos realizar. ¿Dónde dice eso? Pablo dice que fue al tercer cielo. Los musulmanes dicen que son 7, la Biblia dice que son 3. ¿Y por qué la constelación de Orión es importante? Eso también lo encuentra en la Biblia, porque hablamos de las Pléyades, hablemos del cinturón de Orión, y ahí es donde está el trono de Dios, justo pasando la constelación de Orión. Todo esto es un tema aparte, pero simplemente les hago como esa introducción para que las personas que nos acompañan por primera vez nos sigan acompañando, igual que las personas que constantemente lo hacen. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque va a haber un grupo especial que estará esperando a Cristo. 144,000 personas, literales. Eso no quiere decir que aquí en adelante se salven 144,000. Es un grupo especial de personas que no verán la muerte, como Elías y como no. Ahí están los símbolos. Entonces dicen, esas personas no van a preceder, no se van a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, en ese caso los 144,000, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. Entonces, imagínense, Jesús manda a los ángeles, los reúne por familia, se demora un día a recoger toda la gente desde China hasta América. Entonces llegamos, ya estamos listos, nos suben a las nubes y Jesús dice, bueno, vámonos para la tierra. Ve que esto no tiene sentido. Jesús claramente dijo, voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿En dónde está Jesús? Jesús está acá. Usted está mirando para arriba y le están construyendo una casa, ¿en dónde? En el tercer cielo. Allá vamos a estar durante 1000 años. Por eso Cristo viene y se lleva a los suyos, los muertos en Cristo y los que ya han resucitado. En el aire, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Esta es la promesa, la esperanza de vida eterna. Si simplemente tú mueres y ya está allá, ¿para qué esa esperanza si ya está hecha realizada? La Biblia no habla de muerte inmediatamente recompensa, habla de muerte y juicio. El texto es claro. Tú mueres y se acaba un juicio. El juicio es para saber si alcanzaste la vida eterna o no, si hiciste lo correcto según lo que Dios te mostró. Hechos 24:15. Hechos 24:15 dice lo siguiente. Teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Creo que uno para salvación, los otros para recibir su galardón por lo que hicieron según sus obras. Porque hablamos de la Biblia de resurrecciones. Ya estudiamos la primera ahorita en el anterior texto. Los muertos en Cristo resucitan, primera resurrección. La tierra queda totalmente destruida en cuanto a las obras. El planeta no es destruido. Cuando usted le hablan del fin del mundo, tiene que entender el contexto. Hoy hay suficientes bombas nucleares para que este planeta quede hecho polvo. Hoy esas bombas nucleares, hoy Rusia tiene prácticamente 6.800 ojivas, 6.300 tiene Estados Unidos, hay bombas de hidrógeno. Simplemente un contexto de un loco que apriete un botón, este planeta queda hecho polvo. Pero eso no va a suceder. El fin del mundo no es por eso. El fin del mundo no es porque el sol se apague. La NASA dice que para el 2040 el hidrógeno y el gas está pasando una equivalencia y está faltando y por lo tanto va a haber una compensación y se va a apagar. Se va a quemar el bombillo. Eso no va a pasar. ¿Qué es que los polos, el campo magnético de la Tierra sí se está invirtiendo? Eso es una realidad. Y el hecho que se está invirtiendo está causando ciertos cambios en el clima, corrientes en el agua y corrientes en el aire, que afecta como tal el clima. Es una realidad. Pero entonces que esto llegue y el cataclismo que va a causar la sexta extinción como nos venden, no es así. Que es que se está activando Yellowstone, ese medio volcán que encontraron hace poco en el Pacífico, y entonces esto va a hervir el Yellowstone con el Krakatoa en Indonesia, el Vesubio en Italia, entonces esto y ese fin del mundo, tampoco. Que es que viene el asteroide que se llama Magog, eso que se habla para el 2029, y eso va a caer en Italia y va a partir el mundo y simplemente dejamos de existir. No va a pasar por eso. El fin del mundo se da cuando Cristo venga. Todas las obras de la tierra quedaron totalmente destruidas. Los muertos en Cristo, 1000 años en el cielo, pasan 1000 años y después que vengamos, después de esos 1000 años, porque vamos a habitar este planeta, es donde se resucitan los que no fueron salvos. Son resucitados, reconocen a Cristo, toda rodilla se inclina y serán destruidos por toda la eternidad. No es que estén sufriendo, sino que serán destruidos por toda la eternidad, lo que se conoce como el infierno. Cristo recrea la tierra y aquí es donde empezamos la vida nueva, la vida eterna. Entonces nos habla de esa esperanza, de la resurrección de los muertos, nos hablan de esa esperanza y una resurrección. Es por lo que creemos. ¿Y por qué crees una resurrección? Porque Moisés resucitó, porque creemos en Cristo, que Cristo resucitó. Creemos que Cristo está vivo, está reflejado en cada paso que damos, en cada milagro de nuestras vidas. Y lo vemos en distintas maneras. Lo vemos en el cumplimiento de su palabra. Porque si mostramos que la Biblia se cumple en un prácticamente 95%, vas a dudar del poquito que queda. Entonces son evidencias bastante claras de por qué creemos en Jesús. Aparte de esto, para el mundo, a cerca de 2 años, se le va a mostrar a través de un informe que se hizo, aparte de un arqueólogo, Ron Wyatt, que hizo un análisis de la sangre de Jesús, totalmente diferente a la de nosotros. Cuentas cromosómicas muy diferentes. La Biblia decía que fue como tal, engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Hay un factor genético de Jesús muy distinto a nosotros. Y fue mostrado y esa sangre sigue viva. Eso es posible después de 2000 años, porque Cristo es Dios. Ese informe saldrá al mundo y pues todo el mundo, sobre todo el pueblo judío, corroborará a través de esa prueba de que Cristo era el Mesías y lo aceptará. Esa es una de las evidencias finales de este mundo, para que la gente tenga los argumentos suficientes para buscar la salvación. Job 19, 25 al 27. Job 19,
del 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, a fin se levantará del polvo. Recordemos Job, primer libro de la Biblia que fue escrito, no en el orden en el Génesis, sino el primer libro escrito. Ya veía como Cristo esa esperanza de resurrección incluso en el Antiguo Testamento. Cristo vive y Cristo se iba a levantar, iba a triunfar como tal de la muerte. Pero también para nosotros, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, porque tendremos un cuerpo tangible como el que tenemos, totalmente transformado. No vamos a estar en plan espíritus como nos quieren vender. No, es que en la Biblia dice que no va a entrar sangre y cielo al cielo. Entonces, como malinterpretan esos textos, entonces vamos plan fantasma. Todos vamos a estar aquí como Gasparín y Harry Potter. Esto no es así. En mi cuerpo he de ver al Señor. Mi cuerpo, en mi carne, lo he de ver. Lo vamos a recibir si participamos en esa primera resurrección. Vamos a Lucas 20, 36 al 38. Espero, por favor, que sigan la lectura en las Biblias, la misma que la mía, para que podamos verificar cada uno de estos contextos. Lucas 20, del 36 al 38, dice lo siguiente. Porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Contexto importante, en la Biblia dice que somos creados un poco menor que los ángeles. Aquí dice que somos iguales a los ángeles. De hecho, Cristo amó más a la raza humana que a los ángeles, pero ellos no pecaron, nosotros sí, y vino y dio la vida por nosotros. Es un contexto importante, pero seremos como ángeles. También hay una connotación especial de que esa vida eterna no nos casaremos, no tendremos la necesidad de reproducirnos, por lo tanto el estilo de vida que tenemos acá será diferente. Y también hay un hecho importante que vamos a reconocer las personas que van a ser salvas. Vas a conocer a tu madre, a tu padre, a tu hijo. Toda esta experiencia que estamos viviendo, eso no se va a olvidar. Hebreos 11, 39 y 40. Hebreos 11, esto es importante, 11, 39 y 40. Cuando miramos todo este capítulo se le conoce como los héroes de la fe. Hay grandes personajes aquí. ¿Dónde están los personajes? Durmiendo. No le han dado la recompensa. David está durmiendo. Samuel está durmiendo. Sansón está durmiendo. Abraham está durmiendo. No se adelantaron. Pero pues la Iglesia Católica nos dice que María sí se adelantó. Y María está como mediadora. Entonces, si le pedimos a María, María calma la ira de Jesús, porque es que Jesús es muy bravo y María es la que lo controla. O sea, le dan un escalón importante a María por encima de Jesús. Hay un solo mediador. María, ¿dónde está? Durmiendo. ¿Qué nos dice el versículo? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Vida eterna. Ellos como tal están en la tumba. No se van a adelantar. Recordemos que habíamos ese grupo que no puede preceder a los muertos en Cristo. Ellos son. En esa resurrección, cuando Cristo venga, ellos van a resucitar. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Para que no se adelantara ese proceso, están esperando que se complete el número de los salvos. No es predeterminación, no conocemos como tal el número, pero vamos a ocupar el lugar de la tercera parte de los ángeles del cielo que fueron expulsados. ¿Cuántos fueron? No dice en la Biblia. Porque si hubiera un número, entonces todos diríamos, no, ese número ya se completó, yo que voy a luchar por mi salvación, ya estoy por fuera. Y eso no se trata. Dios predestinó a todo el mundo para que fuese salvo. Simplemente unos lo van a aceptar y otros no. Otros tienen la salvación, otros la luchan, otros la quieren, otros la anhelan, otros simplemente desperdician y quieren vivir su vida día tras día. Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40.
Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Al final del tiempo, al final del siglo, al final del mundo. Ustedes cogen todas las versiones de Reina Valera, desde la 60, 1909, la 95, la siglo XXI, la Biblia de Jerusalén, todos tienen una connotación diferente en cuanto a la traducción de este texto. Pero creo que esta, que es la 60, que todos tenemos, es claro, sino que lo resucite en el día postrero. Esta resurrección de la que hablamos es para el fin del mundo. Cuando Cristo venga, que es la ciega, que viene a recoger a su pueblo, es el fin del mundo. Por lo tanto, la resurrección es posterior, no se ha dado. No es que ya están allá con él, ya no es que ya están allá celebrando con él, no funciona así. Murmurarán, murmuraban entonces el de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, el contexto del significado de lo que era Jesús. Vamos a un texto, creo que con este como tal terminamos para dejarlo acá y abrir para algunas, si hay algunas inquietudes, un pequeño espacio. Este es un estudio específico sobre esto, simplemente vamos a dar un repasón porque es una de las parábolas más mal interpretadas de la Biblia. Lucas 16, 19 al 21. 19. Lucas 16, del 19 al 31 dice lo siguiente. Esta es la famosa parábola del rico y Lázaro. Entonces llega un pastor y en sus sermones muestra esta parábola y con esto todo el mundo dice amén porque hay un infierno. En este momento hay un infierno, hay un seno de Abraham, hay gente que está sufriendo. Entonces todo el mundo dice amén. Diremos que esto contradeciría todo lo que hemos estudiado, al menos hasta el día de hoy. Las personas que ya llevan 3 estudios, pues más o menos la idea ya está un poco más clara. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí ya vemos un contexto de que el simple hecho por usted ser pobre, usted va a estar en el reino de los cielos. La Biblia avala y dice alguna cosa como esa. Y el rico por ser rico simplemente se va a perder. Sé que hay un contexto importante porque qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, dijo Jesús, pero es por el tema de orgullo, de que no siente la necesidad de Dios, porque Dios le va a demandar los privilegios que le dio para ayudar las necesidades del prójimo, de aquella persona que no tenía, de calmar su hambre y su frío. Pero pues como se llenó de orgullo, hoy ya no encuentro nada que hacer, entonces voy y enchapo el baño en oro. O voy y compro un carro de lujo, un súper deportivo y lo enchapo en oro porque no tengo más que hacer, no tengo que gastarme la plata. Hoy hay gente que ni siquiera ha podido comer. ¿Cuántas personas no han podido un bocado en lo que va como tal del día? ¿Cuántos se acostaron sin comer? ¿Cuántos están en pleno aguacero en este momento porque no tienen techo? ¿Cuántos hoy no tienen ni siquiera para un solo medicamento que les ayude a calmar su dolor? Pero en este momento se están tirando la plata en una finca, en fiesta, en trago, en lujos. Y este es quizás el aplicativo de lo que podríamos ver. No es porque yo sea pobre voy al cielo, porque sea rico entonces, wow, no, es el contexto como tal de lo que nos muestra acá. Importante porque él, por más que tenía, él tenía que ir velando por las necesidades de esta persona, pero decía que a los perros lambían sus llagas y era lo que caía, las sobras, porque muchas veces somos muy buenos porque damos lo que nos sobra, lo que ya no sirve, lo que ya está malo. Venga, yo regalo esto porque esta camisa está rota, porque está desteñida. A mí ya no me sirve, pero yo creo que a otra persona le queda bien. ¿A quién representamos ahí? No damos lo bueno, no damos el pensar que así como yo quiero verme bien, esa persona también lo mismo. O quién te da tu derecho de quién está mejor que quién. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el contexto de Hades, de lo que vemos aquí, es simplemente sepultura. La explicación de esta parábola es no saber qué pasa con los muertos, porque todos los versículos que ya hemos visto, la Biblia es muy clara. ¿Cuál era el contexto de esto? Ya lo vamos a ver. En el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Venga, si nosotros hablamos de que el cuerpo es lanzado a un ataúd o es cremado, el cuerpo tiene necesidades fisiológicas, hambre, sed, frío, calor. Pero aquí en el contexto lo que la gente dice, esto es un espíritu porque va a tener sed. Si el cuerpo como tal no fue lanzado allá, no fue consumido. Y esto contradice lo que habíamos hablado. Reconoció como tal a Lázaro y pide como tal, tiene un recuerdo, está consciente, pero ya está muerto y pide hasta agua. Y sabe lo que pasó y va a seguir velando por los suyos. Entonces arrancamos todo lo que la Biblia dijo anteriormente en más de 28 textos. La explicación era lo que sucedía con los muertos. Vamos a ver. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu día, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que les envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Recordemos todas las sectas judías que había en el tiempo, en ese momento, desde los fariseos, desde los escribas, herodianos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí empieza a dejar otra enseñanza. Ya no hay nada que hacer, ya me perdí, pero aquí no hay mediadores. Usted quiere ponerse las pilas por su familia, usted quisiera que su familia escuchara esto y se preparara, hágalo ahora. El día de mañana no puede hacer nada. Después que te mueras no vas a poder hacer esto. ¿Y yo por qué no les dije? Imaginémonos que usted empieza a tener una certeza de esto, empieza a tener un conocimiento, empieza a tener una base, empieza a ver unas pruebas, y yo creo, pero es que yo no sé cómo le digo a mi familia, o porque me da pena, porque no me van a creer, o porque estoy muy fuerte para ellos. Y resulta que el que tiene la luz, que es usted, es el que se va a encargar porque de esto se trata. Yo le aprendí a otra persona, que esa persona le aprendió a otra, y lo que aprendí lo comparto. Y lo que ustedes aprenden lo siguen compartiendo con los suyos. La luz, ir a ser discípulos, se riega a diseminar. Empieza a alumbrar al mundo, porque la última profecía es que este testimonio llega como testimonio a las naciones, entonces viene el fin. Este mensaje lo va a escuchar todo el mundo, bajo este contexto doctrinal. Ya cuando llegue, no hay excusa, viene Cristo y ya cada uno hace su decisión. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, estudien la Biblia, era lo que estaba escrito en entonces, no había Nuevo Testamento, estudien lo que está escrito en la Biblia. Pero ¿cuál era el contexto? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. O sea, había que creerle a alguien que viniera de los muertos. Para venir de los muertos, habría que resucitar y estar vivo. Si eso pasaba, iban a creer. Eso es un concepto que si hoy nos ponemos a pensar en esto, ¿de qué depende que tú creas en esto? Y se aparezca a su familiar a los 5 años que se murió. Resulta que resucitó. Dios hizo un milagro, lo resucitó. No viene en plan fantasma. Usted lo abraza, usted lo besa, usted sabe, lo siente que es él. O sea, que eso pase para que usted crea. Usted necesita eso para creer. Usted diría, sí, yo con eso es suficiente. Vamos a ver que eso no es así. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ve que no podía venir un muerto a enseñar porque estaba desconectado, no tenía conciencia, no tenía conocimiento. Lo que él le planteaba era que tendría que resucitar para enseñar. Si alguno se levantara de los muertos, incluso a veces no van a escuchar. ¿Cómo termina esta historia? Posterior a esto hay un personaje que se llama Lázaro. Tiene 4 días en la tumba. Ese es el milagro más grande hecho por Jesús. Lázaro resucitó. La gente creyó. ¿Qué pasó con Lázaro? Tiempo después lo buscaron para matarlo, porque era la evidencia más grande que Jesús era el Mesías. Vino de los muertos, predicó, lo aceptó a Jesús como el Mesías. Cristo tenía el poder sobre la muerte. ¿Y qué pasó? ¿Creyeron? No. Vieron el mismo testimonio y no todos creyeron. O sea, no es el punto de partida para que nosotros digamos, yo necesito ver esto para creer, porque incluso eso que tú piensas se da y no vas a creer. El corazón del hombre es engañoso, dice como tal la Biblia, ni siquiera lo conocemos. Bueno, de acá son muchas cosas que aún nos falta. Este tema tiene mucha tela por cortar, pero pues lo importante es ir cada vez avanzando y dejando ciertos puntos. Son muchos los textos que podemos relacionar. Pero hasta el momento quisiera si hay alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer.
¿Todo está claro? ¿O todo está claro o todos estamos perdidos? Hermana Ruth. Sí, David, no, solamente como para acotar un poquito más a lo que dijiste ahorita acerca de que en el cielo nos conoceremos, es porque mm, vamos a llevarle, o sea, lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro carácter debe ser transformado aquí en la tierra. eh, Buscar a Jesús y ser, o sea, poder llegar a ser como Jesús. Entonces, vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser transformados, pero nuestro carácter es lo que nos vamos a llevar al cielo. Por eso es que allí nos vamos a reconocer. Entonces, solamente era para acotar eso. Bueno, les voy a dar un último texto, porque pues no sé si las personas que se conectaron hoy se vuelvan a conectar. Romanos 2:7 dice lo siguiente, Romanos 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Por qué se busca la inmortalidad? Porque simplemente no la poseemos. Por eso la buscamos a través de ¿quién? A través de Cristo. Porque en Cristo está la vida. Cristo es la vida eterna. Entonces, por eso buscar gloria, honra e inmortalidad, porque ningún ser humano la posee. El único que la posee es Jesús. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta que quieran hacer? Recordemos que es importante. Las situaciones cambian. En 8 días no sabemos si vamos a estar acá. Hoy prácticamente cada día es una victoria por todo lo que pasa. Tú sales, accidentes, atracos, disparo, una bala perdida, el carro sin frenos, el bus se salió del andén. Tantas circunstancias que Dios nos cuida y nos guarda a diario. Si a esto le sumamos el tema actividad sísmica que aumenta, terremotos fuertes. No, yo de pronto, porque es que a mí me da pena en 8 días pregunto y sin saber si vamos a estar acá. Aquí simplemente es un punto en los cuales como hermanos, como familia, nos relacionamos. Aquí no importa la pregunta, todas no la sabemos, pero pues la buscamos. Aquí vemos un grupo de gente ya que lleva un poquito más de tiempo estudiando y entre todos en un plan muy de amistad, muy familiar, lo podemos hacer de la mejor manera. Así que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no hay obstáculo como para no hacerlo, no habría excusa como tal. Si queda claro uno de los textos, uno de los tantos contextos que se dan, y de pronto eso no quedó claro, no importa, repetimos, volvemos a resaltarlo, volvemos a estudiar, no hay problema. Hermana Luz. Sí, buenas noches. Yo quiero aportar a los hermanos nuevos, a los compañeros nuevos, que hay que agradecerle al Señor todos los días por lo que comentaba Cristian, cómo nos cuida, cómo nos llena de bendiciones, por lo que está pasando en otra parte y a nosotros todavía no nos ha pasado, que hay que agradecer en cada momento. Y hay que agradecer que nos dejó la Santa Biblia, ese manual de la vida que nunca leímos y que ahorita el Señor está empeñado en que lo leamos, porque el Señor quiere salvar nuestras almas. Nos dejó la Santa Biblia, ese manual, nos dejó el espíritu de profecía porque nos ha dejado muchos libros para prepararnos. Y que doy gracias a Dios porque vinieron, porque escucharon la palabra y que el Señor permita que, que ponga lucecita en los corazones de ustedes, que eso es lo que el Señor quiere, salvar todas las almas. Eso era todo, mis hermanos. Amén. Gracias, hermana Luz. ¿Alguien más? Pero si Dios quiere, la próxima seguiremos con muchos de estos textos, pero vamos a tocar ya uno muy puntual que aparece en la Biblia de una comunicación con un muerto. Porque la Biblia dejó ese ejemplo y que realmente había detrás de ese ejemplo. Vamos a ir versículo a versículo, vamos a estudiarlo bien. Y aquí ya nos empezamos a entrar un poquito en el tema del espiritismo. Va a estar interesante. Así que
los esperamos a los hermanos que se conectaron hoy, los de por primera vez, bienvenidos. Nosotros hacemos estudios no solo los lunes, los miércoles. Bueno, estamos estudiando Daniel. Ahí está, es por un tema específico que estamos haciendo de profecía, de un contexto de preparación. Hemos parado un poco Daniel y Apocalipsis. Estamos dando un tema más personal, más preparación. Al iniciar el viernes en la noche, iniciar el sábado como tal, también hacemos un estudio en meditación de la vida de Cristo. El sábado en la mañana tenemos una escuela sabática de un plan de estudio que se hace toda la semana y lo socializamos como tal el sábado en la mañana, posteriormente un culto divino y en la tarde hacemos una meditación para entregar el día santo, día sábado. Entonces, muchas gracias por la compañía, gracias por la participación, a las personas que de cierta manera están ahí, y a pesar que no dicen, no hablan, pero pues sé que es su voluntad, es el tiempo, es una horita que dedicaron a escuchar algo nuevo, algo diferente, y pues gracias por la voluntad. Vamos a orar y finalizamos entonces. Señor Padre amado, hoy te damos las gracias, Señor, por permitirnos aprender cada día más de tu palabra. Gracias porque refrescamos estos conceptos que muchas veces pasamos por alto. Gracias porque tú eres ese ejemplo de que nosotros no debe haber orgullo, no debe haber prepotencia. Todos los días debemos aceptar como si estuviéramos aprendiendo, permitir que tú nos guíes, que tú nos enseñes. El hecho que sepamos tu doctrina no nos pone en un pie por encima de los demás. Hoy todos somos iguales. Hoy venimos todos con el ánimo de aprender. Ayúdanos a tratar a nuestros amigos, las personas que nos acompañan con amor. Ayúdanos a reflejar ese mismo amor que tú tuviste, Señor, por nosotros cuando regresaste. Pon esa mansedumbre, esa paciencia, ese tacto para hablar, el entender sus dudas, sus preguntas, sus actitudes, incluso cuando son renuentes, incluso cuando a la primera no quieren aceptar, porque yo también estuve ahí. Ayúdanos que a través de esa manera que actuaste en nuestra vida, en que se dio la conversión, podamos efectuarlo en las personas que escuchan esto por primera vez. Porque sabemos que no es fácil a través del engaño que Satanás ha plasmado durante 6.000 años y que simplemente tu amor, tu misericordia y la obra del Espíritu Santo, esto no se llevaría a cabo. Por eso cada orgullo por parte de nosotros, independientemente de lo que se haya estudiado, en dónde se haya estudiado, simplemente se permita que la palabra de Dios hable. Ayúdanos, Señor, a seguir construyendo como familia, como hogar, como pueblo, ese estandarte de esa luz, Señor, en un mundo que parece en la oscuridad. Permite que las personas nos puedan seguir acompañando, seguir extendiendo este mensaje, prepararnos de la manera adecuada y sobre todo estar listos en el momento que tú así lo requieras para estar a cuentas contigo. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Hoy, Señor, vamos en este momento, que todos podamos tener un feliz descanso, una bendición especial, una protección para cada una de las personas y a las personas que representan sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.